Bienvenido al canal. Gracias por estar aquí. Si te gustan estas historias, acompáñame. El taller de Bruno no estaba a la vista de nadie. Se escondía bajo la fortaleza, en un nivel donde el lujo desaparecía y solo quedaban piedra gastada, humo espeso y calor constante. Allí abajo no importaban los títulos ni las promesas del poder. Solo existían el fuego, el hierro y el ruido del martillo golpeando sin descanso. Bruno llevaba horas trabajando cuando sintió algo extraño. La fragua parpadeó. No fue el viento. Fue una advertencia. Poco después, 2 soldados cruzaron la entrada del taller. No saludaron. No explicaron nada. Traían consigo un objeto largo, envuelto en telas rojas oscuras, selladas con cera negra. Bruno dejó el martillo. Se limpió las manos con calma fingida, aunque el corazón le golpeaba con fuerza. Nadie de la fortaleza bajaba a ese lugar sin una razón peligrosa. Colocaron el cofre sobre su mesa. La madera crujió al tocarla. «Ábrelo», dijo uno de los soldados. Bruno rompió el sello. En cuanto la tela cayó, el aire cambió. No era una espada común. Estaba rota, sí, pero no como se rompen las armas normales. La hoja oscura estaba desgarrada cerca del mango, como si hubiera luchado contra algo que no quería soltarla. Incluso partida, imponía respeto. La luz no se reflejaba bien sobre ella. Parecía evitarla. Bruno tragó saliva. Desde niño había oído rumores. Decían que el arma de la soberana no se fabricaba, se despertaba. Y que jamás fallaba. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. Los soldados se miraron entre ellos. «Hasta que salga el sol». Cuando se fueron, el silencio pesó como una losa. Bruno acercó la mano sin tocar la hoja. El metal vibró, suave, casi como un latido. «Tranquila», murmuró sin pensarlo. «Déjame entenderte». Pasaron horas. Nada de lo que sabía funcionaba. El acero rechazaba el calor, como si recordara otros fuegos, otras manos. No era una herramienta. Era algo vivo. Entonces, sin aviso, la puerta volvió a abrirse. Bruno no levantó la vista. No hizo falta. La reina Mara entró sola. No llevaba corona. Su armadura estaba incompleta, manchada y usada. Su presencia llenó el taller más rápido que el humo. Observó la espada. Luego a él. Se acercó tanto que Bruno pudo oler metal viejo y sangre seca. «Dicen que aceptaste el trabajo sin hacer preguntas», dijo al fin. «Las preguntas no reparan hojas», respondió él. El silencio se tensó. Mara lo miró con atención. No había ira en su rostro. Había cansancio, y algo más peligroso. «¿Sabes qué es esta arma?». «Sí». «¿Y lo que pasa si falla?». «También». La reina apoyó 2 dedos sobre la mesa, cerca de la hoja rota. «Si no vuelve a levantarse conmigo, el reino caerá. Y tú con él». Bruno levantó la mirada por primera vez. No vio crueldad. Vio a alguien que había resistido demasiado tiempo. «La arreglaré», dijo. «No porque me lo ordene. Sino porque aún no ha terminado». Algo cruzó el rostro de Mara, tan rápido que casi no se notó. «No me falles, forjador». Se fue. El eco de su armadura tardó en desaparecer. La noche avanzó. Bruno trabajó sin parar. Cada golpe era una pelea. Cada chispa, una advertencia. El arma no aceptaba errores. Parecía decidir por sí misma quién podía tocarla. A la segunda noche, el cansancio era insoportable. A la tercera, ocurrió algo distinto. La hoja dejó de resistirse. Vibró, no con rechazo, sino con aceptación. Esa misma noche, la reina regresó. Esta vez se sentó cerca. «Te he estado observando», dijo. «No solo por la espada. A ti». Bruno no respondió de inmediato. «No busco aprobación», dijo al fin. «Solo quiero que funcione».
Mara apoyó los dedos en la empuñadura. No reaccionó. Solo observó. Cuando la noche terminó, la espada estaba unida, aunque incompleta. Bruno se dejó caer, agotado. Mañana sabremos si fue suficiente, dijo ella. No falles ni dormido. El amanecer llegó frío. La fortaleza despertó inquieta. Rumores recorrían los pasillos. Algo había cambiado. Bruno subió las escaleras con la espada envuelta. Nunca había estado tan cerca del poder. En la sala principal, la corte guardó silencio. La reina estaba de pie. Señaló el asiento vacío a su lado. Desde hoy, dijo, él se sentará aquí. El murmullo estalló. Un forjador junto al trono. Inimaginable. Bruno avanzó. No con miedo, sino con cuidado. Esa noche, cuando el palacio quedó en calma, la reina lo mandó llamar. No como orden. Como necesidad. La habitación estaba iluminada por antorchas. Mara lo observó mientras él sostenía la espada. Hoy te he visto, dijo finalmente. No hablo del arma, dijo la reina Mara. Hablo de ti. De cómo te mantuviste firme cuando todos te miraban. De tu silencio. De tu calma. Bruno dejó la espada sobre la mesa. El latido en su pecho era fuerte, pero no había miedo. Había algo peor. Curiosidad. Una que lo empujaba a quedarse. Hice lo que correspondía, respondió. Nada más. Eso es lo que crees, murmuró ella. Pero no todos saben estar presentes cuando el peso cae encima. Sus manos temblaron apenas. Fue un detalle pequeño, fácil de ignorar. Bruno lo notó. Dio un paso, sin invadir su espacio. Entre ellos había una tensión fina, como un alambre a punto de romperse. Si quieres que la espada esté lista mañana, continuó Mara, necesito algo más que tu oficio. Necesito tu atención total. Bruno asintió. No pidió explicaciones. Entendió que aquello ya no trataba solo de metal. Ella soltó el aire lentamente y salió de la habitación, dejándolo solo con la espada y con una promesa que aún no sabía nombrar. Bruno apoyó las manos en la mesa. El metal estaba frío, pero dentro de él algo ardía. Sabía que el destino del arma y el de la reina estaban unidos al suyo, y quizá algo más estaban haciendo en ese espacio silencioso entre ambos. La mañana llegó gris y pesada. Fuera de los muros, el campo de entrenamiento se extendía húmedo y abierto. El olor a tierra y hierro llenaba el aire. La espada reparada descansaba en manos de Mara. Se movía con precisión, con una elegancia peligrosa. Cada giro hablaba de años de lucha. Bruno observaba desde la sombra de unos árboles, sin poder apartar la vista. Hoy aprenderás a no temerme, dijo ella sin mirarlo. Un guardia le entregó a Bruno una espada más ligera. Se colocó frente a la reina, respirando hondo. El primer choque de acero retumbó seco. Mara atacaba sin desperdiciar movimientos. Bruno respondía con la exactitud que había aprendido en la fragua. Sus manos vibraban, no por miedo, sino por la energía que ella imponía. No pienses tanto, le dijo. Escucha la espada. Cada palabra era una orden y una prueba. Se acercaron más. Demasiado. Sus respiraciones marcaron un ritmo propio. La arena se movía bajo sus pies. Las chispas saltaban con cada impacto. Mara cambió el ángulo de ataque y lo obligó a retroceder. Bruno mantuvo el equilibrio. Estaban cerca. Demasiado conscientes uno del otro. Si vas a estar a mi lado, dijo ella, no puedes temerme. Ni a mí, ni al acero. Bruno sintió un escalofrío. No era temor. Era respeto. Y algo más profundo. Cuando el entrenamiento terminó, Mara bajó la espada. Sus ojos brillaban. Has avanzado más de lo que esperaba, admitió. Pero aún no confío del todo. Lo entiendo, respondió él. Aprenderé. Por primera vez, ella sonrió. Apenas.
Fue suficiente. Esa noche regresaron al castillo agotados. Bruno caminaba con la espada al hombro, sabiendo que cada paso lo alejaba de la vida que había tenido. Mara lo observaba desde atrás. Su mirada prometía cambios inevitables. El amanecer siguiente fue rojo y violento. Las alarmas rompieron el silencio. Gritos. Pasos apresurados. Traición. Bruno estaba en la antesala del salón dorado ajustando la espada. No temblaba por miedo. Era anticipación. Las puertas se abrieron de golpe. Nobles armados irrumpieron sin honor. El aire se llenó de muerte. Mara apareció detrás del trono. Su espada respondió como si despertara. Bruno se movió sin pensarlo. Bloqueó, atacó, avanzó junto a ella. El salón se convirtió en un campo de batalla. Estaban sincronizados. No hacían falta órdenes. Una flecha voló desde lo alto. Bruno la desvió a tiempo. Quedaron muy cerca. Demasiado. Mara bloqueó un ataque y lo miró. En sus ojos no había sorpresa. Había confianza. El líder de los traidores apareció. Bruno se interpuso. El choque fue brutal. Con un movimiento firme, lo desarmó. Mara estaba herida, leve, pero en pie. Bruno la sostuvo. No hablaron. No hacía falta. Cuando todo terminó, el salón quedó en silencio. Mármol manchado. Velas apagadas. Me salvaste la vida, dijo ella. No habría bastado sin ti, respondió él. Se quedaron allí, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Días después, el castillo volvió a la calma. Los rumores crecieron. El nombre de Bruno ya no era ignorado. La reina caminaba por los pasillos con paso firme. Bruno a su lado. Ya no era invisible. El salón del trono fue preparado. Los nobles se reunieron. Mara sostuvo la espada reparada y habló. El reino necesita un símbolo. Y no puedo cargarlo sola. Colocó la espada entre ambos. Sus dedos rozaron los de Bruno. Quien la reparó y la sostuvo cuando todos dudaban, gobernará conmigo. El silencio fue absoluto. Mara lo miró. Bruno sostuvo su mirada. No hubo palabras. Solo entendimiento. Todo lo que habían atravesado juntos parecía reunirse en ese instante. Las noches largas en el taller, el cansancio del entrenamiento, la sangre derramada en la batalla. El trono dejó de ser solo un símbolo de mando. Ahora representaba algo compartido, una prueba de que un reino no se sostiene con una sola voluntad. ¿Estás preparado?, preguntó Mara en voz baja. Bruno asintió. La espada descansaba entre ambos. El leve contacto del metal transmitía una certeza clara, no había marcha atrás. Aceptar ese lugar significaba cargar con decisiones que nunca había imaginado, pero también significaba caminar a su lado, sostener no solo la corona, sino el peso real del reino. La corte observaba en absoluto silencio. Cada movimiento era analizado. No había burla ni duda abierta, solo una atención pesada que llenaba el aire. Cuando la reina alzó la mano para confirmar el reconocimiento, Bruno respondió sin titubear. En ese gesto, todos comprendieron que el antiguo forjador ya no era un hombre común. Sus manos coincidieron sobre la espada un segundo más de lo necesario. Nadie lo dijo en voz alta, pero entre el protocolo y la solemnidad, algo más crecía. No era solo respeto ni gratitud. Era una unión más profunda, contenida, silenciosa. Al terminar la ceremonia, la sala quedó casi vacía. Mara se giró hacia Bruno. El reino nos observa, dijo, pero hoy importa más lo que hemos construido. Bruno sostuvo la espada. Sabía que su deber había cambiado para siempre. No solo había restaurado un arma. Había sellado un pacto que iba más allá del acero. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando el trono. Corona y espada ya no hablaban solo de poder. Hablaban de alianza. El alba siguiente llegó teñida de gris y rojo.
Los cuervos volaban sobre las murallas. A lo lejos, los tambores anunciaban guerra. El enemigo, paciente, por fin avanzaba. La fortaleza se preparó. Bajo las banderas, el miedo se escondía en silencio. Bruno estaba junto a Mara sobre las murallas. La espada reparada firme en su mano. El viento acompañaba el ritmo de su respiración. Mara sujetaba su arma con calma contenida. No era solo una reina. Era una guerrera lista. Cuando las primeras filas enemigas aparecieron, algo se activó entre ellos. No necesitaron mirarse. Sus movimientos se respondían solos. El ataque fue brutal. Las puertas cedieron. El ruido del metal llenó el aire. Bruno se movía con precisión, siempre cubriendo el flanco de la reina. Cada paso estaba medido. Un enemigo destacó entre los demás. Grande, oscuro, directo. Fue hacia Mara sin dudar. Bruno se interpuso. El impacto sacudió su cuerpo. Las espadas chocaron con fuerza. Mara se movió a su lado, bloqueando lo que él no veía. En un cruce de miradas, quedó claro que ninguno retrocedería. La lucha se intensificó. La fortaleza temblaba. Con un movimiento firme, Bruno logró desarmar al líder enemigo. No fue el final inmediato, pero cambió el curso. Los atacantes comenzaron a ceder. La reina abrió paso. Bruno la protegía mientras ella guiaba. Finalmente, el enemigo cayó. El silencio regresó poco a poco. Bruno sostuvo a Mara. Ella apoyó la frente contra la suya. Nunca dudé de ti, dijo ella. Ni yo de ti, respondió él. Todo fue para mantenernos juntos. La ciudadela los observaba. Ya no eran solo líderes. Eran una sola fuerza. Con el paso de los días, la calma volvió, distinta, más firme. Bruno caminaba junto a la reina por los pasillos. La espada en sus manos recordaba lo superado. En el salón del trono, la corte aguardaba en silencio. No había murmullos. Solo respeto. Mara habló con voz clara. Hoy no celebramos solo la victoria. Reconocemos a quien sostuvo este reino con lealtad y corazón. Colocó la espada entre ambos. Bruno apoyó su mano sobre la de ella. El contacto fue breve, pero lleno de promesas. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron. Por primera vez, no hubo distancia entre la reina y quien estaba a su lado. Cuando se quedaron solos en la terraza, el mundo pareció detenerse. No hicieron falta palabras. Sabían que lo que habían construido era más fuerte que cualquier enemigo, más duradero que cualquier arma. Y así, sin discursos finales ni juramentos ruidosos, el reino entró en una nueva etapa, sostenido por dos voluntades que habían aprendido a confiar una en la otra. El silencio que siguió a la guerra no fue inmediato. Durante días, el castillo respiró con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Los muros aún conservaban marcas de batalla, y en los pasillos quedaban ecos de pasos apresurados y decisiones tomadas bajo presión. Pero poco a poco, el reino comenzó a sanar. Bruno lo notó en los pequeños detalles. En los guardias que ya no apretaban la lanza con ansiedad. En los sirvientes que volvían a levantar la mirada. En los mercados que retomaban su ruido habitual. La vida regresaba, y con ella, una nueva normalidad. Para él, nada era igual. Ya no despertaba con el sonido constante de la fragua. Ahora abría los ojos con la luz entrando por amplios ventanales y el peso de responsabilidades que nunca había pedido, pero que había aceptado sin huir. A veces le costaba creerlo. Seguía siendo el mismo hombre que había trabajado el hierro con las manos manchadas de hollín. Solo que ahora esas manos sostenían algo más que acero. Mara lo observaba con atención, incluso en los momentos de calma. No como reina, sino como alguien que había aprendido a confiar de verdad. Había pasado demasiado tiempo gobernando sola, rodeada de palabras vacías y lealtades frágiles. Con Bruno, no necesitaba fingir firmeza. Él no le pedía promesas. Solo estaba allí. Una tarde,
mientras el sol comenzaba a caer sobre la ciudadela, caminaron juntos por las murallas. El viento era suave. Abajo, la ciudad seguía viva. El reino te acepta, dijo ella. Pero eso no es lo más difícil. Bruno la miró, entendiendo antes de que terminara la frase. Lo difícil es sostenerlo cuando nadie aplaude, respondió. Mara sonrió, apenas. Exacto. No hubo discursos grandiosos en los días siguientes. No los necesitaban. El cambio no se impuso con palabras, sino con acciones. Bruno escuchaba antes de decidir. Mara gobernaba con menos peso en los hombros. Juntos equilibraban fuerza y paciencia. Algunos nobles tardaron en aceptar lo evidente. Otros nunca lo hicieron del todo. Pero el reino no se sostuvo por ellos. Se sostuvo por la gente que había visto la espada levantarse cuando todo parecía perdido. Por quienes recordaban quién había bloqueado el golpe final. Por quienes entendieron que el poder real no siempre nace de la sangre, sino del carácter. Las noches, al fin, se volvieron tranquilas. En una de ellas, Bruno regresó al antiguo taller. La fragua estaba apagada, cubierta de polvo. Pasó la mano por la mesa de trabajo. No había nostalgia amarga, solo reconocimiento. Ese lugar lo había formado, pero no lo encadenaba. Mara lo acompañó sin decir nada. Aquí empezó todo, dijo él. Aquí aprendiste a escuchar, respondió ella. Bruno rió suavemente. Y tú aprendiste a bajar al nivel donde no hay coronas. Ella lo miró con seriedad, pero sin dureza. Y no pienso volver a gobernar desde arriba sin mirar abajo. Se quedaron allí un rato más, dejando que el pasado se acomodara en su lugar correcto. No como una carga, sino como una base firme. Con el tiempo, el reino dejó de hablar del forjador que reparó la espada. Empezó a hablar del hombre que se quedó cuando pudo marcharse. Del líder que no buscó el trono, pero lo sostuvo cuando fue necesario. La espada, ahora completa, descansaba en el salón principal. No como una reliquia intocable, sino como un recordatorio. No se levantaba para imponer miedo, sino para defender. Una mañana clara, mientras la ciudad despertaba sin sobresaltos, Bruno y Mara se sentaron juntos en el trono. No hubo ceremonia. No hubo testigos formales. No hacía falta. El reino ya lo sabía. Ella apoyó la mano sobre la suya. ¿Te arrepientes?, preguntó. Bruno negó con calma. No. Pero sé que no será fácil. Mara asintió. Nunca lo es. Compartieron una mirada larga, sincera. No prometieron eternidad. Prometieron presencia. Y eso era suficiente. A veces, cuando el día terminaba y el castillo quedaba en silencio, subían a la terraza más alta. Desde allí, el mundo parecía más simple. No porque lo fuera, sino porque habían aprendido a enfrentarlo juntos. El reino prosperó. No sin conflictos, no sin pérdidas. Pero con una estabilidad que no dependía de una sola figura. Dependía de una alianza real, forjada en fuego, sangre y confianza. Y así, la historia recordó a Bruno no solo como el herrero que reparó una espada imposible, sino como el hombre que entendió que el verdadero poder no está en mandar, sino en sostener. La reina, por su parte, dejó de ser una figura distante. Fue recordada como alguien que supo compartir el peso del mando sin perder autoridad. Juntos, no fueron una leyenda perfecta. Fueron algo más raro y más valioso. Fueron reales. Y mientras el sol seguía saliendo sobre la ciudadela, el reino avanzó, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no caminaba guiado por una sola sombra, sino por dos voluntades firmes que habían elegido caminar lado a lado.